La clase de historia debe convertirse en un ámbito que lleve a los alumnos a reflexionar sobre su realidad y acerca de las sociedades distintas a la suya. La acción de los docentes es factor clave, porque son quienes generan un ambiente propicio para el aprendizaje, plantean situaciones didácticas y buscan despertar el interés de los alumnos al involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias, ya que uno de los objetivos principales del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la historia es formar personas capaces de interpretar fenómenos y acontecimientos históricos, vinculándolos con hechos que ocurren a su alrededor, para que de esta manera puedan encontrar un sentido a la historia, ya que una de las finalidades más importantes de la enseñanza de la historia es formar el pensamiento histórico, con la intención de dotar al alumno de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión e interpretación que le permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, consciente de la distancia que los separa del presente. Al tener esto presente, se decide implementar el proyecto Obra de Teatro titulada La Primera Guerra Mundial con los alumnos de primer año de la Escuela Secundaria General Rosario Castellanos, ya que al realizar el diagnóstico, los alumnos no pueden encontrar relación que existe entre los acontecimientos ocurridos hace poco más de 100 años con su actualidad. Esto debido a la manera en que se ha venido enseñando la historia a lo largo de su vida académica. Uno de los principales problemas encontrados en los grupos de primer año, de acuerdo al diagnóstico, nuestra investigación por medio del diario de clases, la observación y conversación con los estudiantes, es la falta de interés y motivación de los educandos por aprender historia. Esto se debe en muchas ocasiones por la carencia de actividades lúdicas que son un aliado poderoso para fomentar el aprendizaje de carácter significativo, al igual que las actividades didácticas que requieren de cierta preparación para ser utilizadas de manera objetiva a la hora de transmitir o evaluar conocimientos. Las actividades son una herramienta fundamental para generar aprendizaje en todos los niveles de educación. Nos sirven como herramienta de apoyo dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que promueven la interacción de docentes con sus alumnos, por lo tanto no debemos tomarlas a la ligera, ya que en ocasiones los alumnos no sienten esa atracción hacia la historia. Muchas veces caemos en la cotidianidad al momento de escoger actividades para el educando y nos vamos por lo más básico, como leer el libro de texto y realizar un análisis o responder preguntas. Por lo tanto, nos dimos la tarea de realizar un proyecto que tenga impacto en la vida del educando, algo que busque explotar su creatividad y le ayude a trabajar en equipo, para que de esta manera pueda sentirse atraído por la historia. Se implementó este proyecto porque es una opción innovadora, lo cual genera interés en el alumnado, ya que no era común realizar este tipo de actividades en la materia de historia. El proyecto buscó que ellos lograran trabajar en equipo. De esta manera, como docentes en formación, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se ve enriquecido mediante dicha intervención. De igual forma, entenderemos cuáles son las metodologías que nos permitirán realizar una propuesta educativa, y así podamos albergar ideas pedagógicas abarcando el pensamiento pedagógico, pensamiento analítico, reflexivo y colaborativo. Dicho proyecto se realizó a partir de los diagnósticos realizados en la Escuela de Prácticas para coadyuvar con el desarrollo institucional. En base a lo establecido en el Plan de Estudios 2018, se fomenta el diseño e implementación de proyectos de intervención que apoyen al docente frente a grupo o a la escuela donde se realiza la práctica profesional para la mejora y fortalecimiento de los servicios educativos. De esta manera, iremos generando competencias profesionales, disciplinares y genéricas como lo son. Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo. Implementa la innovación para promover el aprendizaje de la historia en los estudiantes.
Aplica estrategias didácticas para promover el desarrollo de competencias históricas. Uno de los primeros momentos fue contextualizar a los alumnos, brindándoles el aprendizaje esperado y la presentación del proyecto, así como las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Para esto, se hicieron 2 preguntas detonadoras, las cuales darían apertura a las clases siguientes. Después, fue trabajar con los conflictos que dieron inicio a la Gran Guerra, por lo que se realizó la actividad Defiende tu Nación, en la cual el docente otorgó una hoja a grupos de alumnos, la cual tendrán que pisar y proteger, ya que éstas hacen alusión a las naciones que fueron invadidas, mientras que el docente, de manera aleatoria, tratará de arrancar las hojas. Al finalizar la actividad, se plantean unas preguntas en las cuales se retoma el sentir de los estudiantes al ver que sus naciones fueron destruidas. Y para finalizar, se trabaja con la actividad Carta Histórica, la cual consistió en que el docente leyó a sus alumnos la carta Somme 27 de noviembre de 1915, en la cual un soldado oculto en una trinchera le envía una carta a su madre expresando todo lo que sucede mientras está en guerra. Ahora los alumnos imaginan que son un soldado que sobrevivió la guerra de trincheras. Tienen que mandar una carta explicando qué se vivió y cómo se vivió durante esa época. Con esta actividad, los alumnos identifican distintos elementos de la Gran Guerra, como fechas, armamentos, ubicación y sentires de los soldados. Al finalizar la actividad, algunos alumnos leen su carta a sus compañeros para socializar e identificar cómo cada uno percibe la guerra. Ahora bien, para la escenografía, se les solicitó a los alumnos llevar cada uno 2 cajas de huevo pintadas de color café, las cuales, apilándolas, simularían las trincheras, mientras que para el armamento, cada uno confeccionaría sus propias armas de acuerdo a las que previamente la docente en formación les había presentado, siendo sabedores qué, cuáles y cómo eran las armas durante la Gran Guerra, mientras que para el resto de la escenografía, es decir, el telón y fondo de la obra, estaríamos a cargo los docentes en formación. Por último, para el vestuario solo se les solicitó vestir ropa negra, ya que debido a los tiempos tan cortos no dio tiempo de confeccionar vestuario, y para distinguir una tropa de otra se les asignaron distintivos alusivos a su nación. El segundo momento del proyecto consistió en redactar la interpretación de los alumnos en un guión teatral. Para ello se fomentó la toma de decisiones en grupo y organización de las escenas a interpretar, las cuales fueron 1. Circunstancias de la Primera Guerra Mundial. 2. Características de la Primera Guerra Mundial. 3. Tratado de Versalles. Y 4. Organizaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente la etapa número 3 no fue concluida. El Tratado de Versalles fue interpretada por un alumno del grupo primero B. Durante esta etapa se presentaron 2 problemáticas que influyeron en el desarrollo de las actividades en el tiempo establecido. Como primer problema fue la inasistencia de los alumnos debido a que acudieron 2 días a la vacuna por COVID-19. El segundo problema fue la suspensión de clases por días festivos que no estaban contemplados en el calendario escolar. En consecuencia, el grupo de primero B únicamente desarrolló la primera etapa del proyecto, que consistió en el análisis y la reflexión del tema. Durante la presentación, los educandos aprendieron sus diálogos de forma correcta. Muchos de ellos estaban nerviosos, pero también impacientes por presentarse. Pudimos notar su ánimo y entusiasmo por representar los hechos ocurridos durante estos conflictos. De entre las principales ventajas que hubo al aplicar dicho proyecto fue que aprendieron a trabajar en equipo, desarrollaron un sentido histórico y notaron una nueva forma de aprender historia que a ellos les agradó. Entre las desventajas encontramos un aula demasiado pequeña para la cantidad del público que había. De igual forma, hizo falta un micrófono para que pudiera escucharse más fuerte la presentación. Como docentes en formación, desarrollamos competencias tales como colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo.
e implementa la innovación para promover el aprendizaje de la historia en los estudiantes. La enseñanza de la historia debe tener en cuenta las capacidades de pensamiento complejas, donde se aborden conceptos históricos y habilidades como el planteamiento de problemas del pasado y cómo repercuten en el presente. Es necesario que la historia que se les brinda a los alumnos deje de mostrar el pasado como un relato lineal de hechos, fechas y definición de conceptos, ya que esta práctica provoca una concepción errónea en el alumnado, que piensa en la historia y en el pasado como realidades ajenas a la suya. Además, de esta forma se muestra la historia como un saber cerrado, alejado de los intereses del alumnado. Ante esta circunstancia, es necesaria la búsqueda de temáticas relevantes para el alumnado, que muestren al conocimiento histórico como un saber necesario para abordar los problemas sociales del presente y del futuro. Todos estos elementos, planteados a través de problemas específicos y con actividades que permitan la reflexión, el análisis y la indagación. La enseñanza de la historia tiene la obligación de formar a los alumnados como ciudadanos activos de un sistema democrático. Por lo tanto, debe contribuir a la mejora de la comprensión, la interpretación y la valoración del proceso histórico que nos ha traído hasta nuestra realidad. Valores como la libertad, la igualdad de oportunidades o la participación son el fundamento de la democracia. Es a través de la enseñanza de la historia que pretendemos que los alumnos desarrollen actitudes y comportamientos que respondan a estos valores. Respetar la dignidad de sí mismo y la de los demás supone reconocer la racionalidad, la libertad y la igualdad de las personas. Implica reconocer la necesidad de buscar razones convincentes que justifiquen saberes y opiniones. Implica tomar conciencia del autoconocimiento y de la capacidad de análisis crítico, que inhibe la posibilidad de ser manipulado y engañado con facilidad.